Qué bueno entonces que podamos tomarnos este espacio para repasar nuevamente el folleto de Escuela Sabática, abrir allí en la lección número 10 con un tema, los celos. Y bueno, como siempre, alguien acompañando aquí en el estudio y en esta oportunidad la profesora Lilian Bentancur. Profesora Lilian, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha Gracias. resultado este tema, Lilian? Es un tema, como tú decías, Ujú, viejo, ujú. antiguo, que está en todas las esferas sociales, pero que está muy bien analizarlos nuevamente y más a la luz de la palabra de Dios para poder entender que si uno no los sabe manejar, dominar y en muchísimos casos desterrar por completo, es un virus que está enfermándonos y que en algunos casos produce situaciones muy negativas. Y el autor, bien como lo mencionaste, Lilian, presenta aquí, si ustedes me acompañan, ya en la introducción. El autor presenta dos cosas lindas de resaltar. Y entonces si vemos allí Proverbios 27:4, menciona, dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Así que no cualquier cosa, vamos a tocar un tema, un elemento negativo, totalmente cierto, mal utilizado, por muchas veces llevando a situaciones extremas, ¿no? Y agrega allí, dice, es una de las emociones más devastadoras. Y coloca justamente el inicio de toda esta problemática que nosotros estamos sufriendo, que es la entrada del mal, ¿cierto?, a nuestro mundo, ¿no? Como se origina en Lucifer. Así que leámoslo juntos. Dice, una de las emociones más devastadoras, dice el autor, son los celos. Sí. Son el tipo más antiguo de pecado, Isaías 14:14. Y agrega, dice, pueden herir no solo las relaciones interpersonales, sino también nuestra salud física. Así que es doble, ¿no? Exacto, y en relación a lo que tú decías, Ajá. Proverbios 14:30, Ujú. también vuelve a decir el sabio Salomón de esta manera, el corazón tranquilo Ujú. da vida al cuerpo, Sí, pero la envidia corroe los huesos. qué tremendo. Y vos imagínate un hueso corroído, es un hueso que no te puede sostener, Ujú. o sea, que te debilita a ti, que te deja en una situación terrible y que sufren todos los de alrededor. Y la envidia es eso lo que produce, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ser conscientes de la gravedad de alimentar estos sentimientos. Está. Y señala el autor conforme a la palabra que vos mencionabas, ¿no? Corroe. No es que es un corte, no Ujú. es que es algo abrupto, sino es algo que con el Que va de a tiempo poquito. va haciendo cierto efecto en las personas. Exactamente. Y cuánto daño, y digo, aquí presenta bien el autor, dice, son el tipo más antiguo del pecado porque lo presentan nada menos que al mismísimo Claro. Lucifer, ¿no? Exacto. Que Lucifer allí, si nosotros vamos a nuestras Biblias, Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, el autor nos introduce con este versículo para entender cómo se origina el mal, y creo que es punto inicial de decir, Dios no creó el mal, sino nos dio un libre albedrío, y los celos o la envidia fueron el origen, ¿cierto? En cierto sentido, de todo esto tan devastador que son, que empezó allí en la imagen, en la figura de Lucifer. Yo les leo allí el versículo, Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, voy despacito, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí va, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y agrega, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, y aquí está Ella es el el punto. comparativo, ¿no? El Ujú. punto. Y seré semejante ¿qué? Al Altísimo. El autor de estas lecciones, el Ujú, doctor Julián Melgoza, dice que la persona celosa ujú. considera a ese motivo de celos, de envidia, como un objeto que está en camino a su felicidad. O sea, lo veo como un estorbo Como un a estorbo. esa persona. Y Satanás, o sea, Lucifer en ese momento, estaba sintiendo en la persona de Jesús Ujú. un estorbo para lo que él Ajá. se autoconvenció de que era un lugar que a él le correspondía tener, Sería un estorbo, ocupar. es decir,
aquí podríamos decir, Jesús lo privaba a Lucifer de poder disfrutar algo mayor. Exacto, él se autoconvenció, Se de, autoconvenció eso, ¿no? de eso. Y los celos, justamente el gran drama de los celos es que pueden llegar a ser tan agudos en una persona que te lleven a distorsionar tu percepción. Qué bárbaro. O sea, que no llegas a ver con claridad lo que está ocurriendo. Ujú. Y eso es lo que pasó con Lucifer. Ujú. No pudo darse cuenta de que él realmente no era Dios, Ujú. era un ser creado perfecto, creado con muchos atributos, pero no era Dios, Ujú. no le correspondía ocupar eso. Pero él se fue encegueciendo, como decía el sabio Salomón, ¿no? Eso fue carcomiendo sus huesos, Ujú. su ser entero, y trajo por consecuencia, bueno, la historia que Qué bárbaro, conocemos, ¿no? y que sufrimos hoy en día. Qué triste Sí, que haya mucho. comenzado todo así. Es decir, aquí el autor presenta en el segundo párrafo del día domingo, dice, seré semejante al Altísimo. Entonces hace la aclaración, dice, fue el comienzo de la disensión, la rebelión y la violencia. Y esto trajo mucho dolor a los habitantes del cielo y a la familia humana. Ujú. Y agrega allí una cita de Primeros Escritos, página 145, donde dice, Satanás sintió celos de Jesús. Yo digo, sentir celo de Jesús. Muchas veces nosotros somos muy fuertes con Lucifer, pero ¿cuántas veces nosotros estamos en la misma situación? Claro. Quizás no de Jesús o quizás de otras personas que están cerca nuestro. Y entonces agrega allí, dice, deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre y porque esto no se hizo se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Así que no solamente él quiso ocupar el lugar de Jesús, sino también que quiso recibir la honra, ¿cierto?, que merecía Jesús como Dios. Claro. Por eso, o sea, perdió el blanco totalmente, perdió la razón por la cual él, o sea, hasta ese momento, todas las funciones que él tenía, todas las tareas que él tenía, Sí. toda la actividad que él iba desarrollando, la fue perdiendo, y la perdió a tal punto que trajo, ¿no es cierto?, una visión totalmente parcial y equivocada de la situación que se estaba viviendo realmente allí en el Tremendo. cielo, ¿no? Aquí el autor coloca Santiago 3, 16, 17. Si vos querés ir buscándomelo para leerlo, Lilian, y yo puse algunas cositas, ¿no? Digo, el celo es el comienzo de la disensión. La armonía, la paz que existía en el cielo culminó justamente con el comienzo del celo, de la envidia. Coloqué otras dos cositas. Celo y ambición egoísta son un derecho que nos otorgamos. Es decir, el hecho es, Satanás era imposible, Lucifer, que pueda poseer ese cargo, esa posición, porque solo le pertenecía a ese Dios. Y él se adjudicó un derecho, se adjudicó algo. Y y envidió a aquel que lo tenía. ¿Cómo es decir? ¿Cómo es la envidia? ¿Cómo es celo? Es decir, queremos aquello que tiene el otro y que nosotros consideramos que merecemos. Exacto. Que somos merecedores nosotros de aquello que quizás lo tiene la otra persona, ¿no? Y eso digo, ¿cómo es? Nos sentimos merecedores. Me viene un poquitito el ejemplo de decir, cada vez que nos sentimos merecedores, salta un poquito la justicia propia, ¿no? Salta Claro. el hecho de creernos nosotros con mérito, meritorios de algo. Exacto. Lo importante de todo esto es, y que creo que viene bien que reflexionemos cada uno, ¿no? Uno podría decir, bueno, surgió esto. Sí. No, fue una elección. Sí. Y creo que Es bueno que lo hayas dicho, ¿no? es la parte en la que todos tenemos posibilidad de recapacitar, de reaccionar y de torcer ese camino, ese rumbo, ese sentimiento. Porque fue una elección de Lucifer el alimentar esos sentimientos, porque pudo haber pedido ayuda cuando los empezó a sentir, cuando percibió en sí algo extraño, pudo preguntar, pudo pedir auxilio, y no lo hizo. Se fue alimentando solo, pero creo que conviene que quede claro que es una elección. Una elección. De alimentar o no ciertos sentimientos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Aquí aparece entonces, dice, cuando hay celos y ambición egoísta, el resultado parece ser perturbación y toda obra perversa. Nos quedamos entonces con esto y seguimos en el siguiente bloque.